Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. La policía del norte de Oregon estaba abrumada por una serie de asesinatos brutales. A simple vista, los casos no parecían guardar ninguna relación. Pero a medida que seguían apareciendo víctimas, la investigación comenzó a mostrar una verdad todavía más aterradora. Una ciudad tranquila de la región central de California se convirtió en el telón de fondo de un homicidio doble violento. Sin testigos y con pocas pruebas físicas, los investigadores trabajaron duramente para identificar a algún sospechoso. Para poder realizar una acusación, la policía debe basarse en su determinación, ingenio y en un poco de suerte. Cuando la muerte viene de la mano de un extraño, los investigadores dependen de las pruebas físicas para armar una acusación. La ciencia forense les ofrece la única esperanza de justicia cuando víctimas inocentes son el propósito mortal de un asesino. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Propósito Mortal. La tranquila ciudad de Hillsboro, Oregon, situada apenas a 20 kilómetros de Portland, se siente lejos de los problemas de la vida de las grandes ciudades. 91-482. Pero unas horas antes del amanecer del 9 de octubre de 1992, los telefonistas del Departamento de Policía de Hillsboro recibieron una llamada de emergencia. Un residente que vivía sobre la carretera Cornell informó que había oído varios disparos. La policía llegó al lugar y encontró un Volkswagen Escarabajo de 1966 abandonado sobre la acera. El auto estaba lleno de balas. En el asiento delantero había vidrios rotos, un bolso y manchas de sangre. Había más de una docena de casquillos de balas esparcidos en el suelo. En la guantera, la policía encontró los documentos del vehículo. El auto pertenecía a una mujer llamada Martha Bryan. Aquí están los documentos del auto. La licencia de conducir que se encontró en el bolso pertenecía a la misma mujer, pero Martha Bryan no estaba en ninguna parte. Mientras la policía intentaba reconstruir lo que había sucedido, llegó otro mensaje del departamento de policía. Varios testigos informaron que a 800 metros de allí había una mujer caída en la carretera y que estaba sangrando. ¿No hay orificio de salida? Controla la respiración. Cuando llegó el policía, los paramédicos trabajaban desesperadamente para salvarle la vida a la mujer. Muy bien, vamos. El policía se dio cuenta de que era la mujer de la foto de la licencia de conducir, la dueña del Volkswagen, Martha Bryan. Había recibido 2 disparos. La ambulancia la trasladó inmediatamente al Hospital Universitario de Portland. Pero luego de que luchara por su vida durante varias horas, se dictaminó que Martha Bryan, de 41 años, había muerto. Más tarde esa misma mañana, las autoridades se comunicaron con el esposo de la mujer. ¿Podría hablar con usted? No podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Dijo que Martha trabajaba como partera en un hospital y estaba completamente entregada a su trabajo. No era extraño que se quedara en el hospital hasta entrada la madrugada, ayudando a las familias a traer nuevas vidas al mundo. Martha Bryan no parecía ser una persona que tuviera algún enemigo. ¿Trabajaba hasta tarde?
En la autopsia, el médico forense encontró signos de que Martha Bryant había sido violada. Una bala de 9 milímetros le había perforado un pulmón. Pero un disparo similar al de una ejecución y efectuado con un arma calibre 22 en la sien del lado derecho fue lo que la mató. Se extirparon las balas y se enviaron al laboratorio criminológico. Número 4. 30 grados. Los especialistas del laboratorio criminológico de la Policía del Estado de Oregon comenzaron a analizar el Volkswagen en busca de alguna pista. 20 grados. El análisis de la trayectoria de las balas demostró que Martha Bryant había conducido en medio de una lluvia de balas. Número 5. 30 grados. Los peritos forenses determinaron que 17 balas perforaron el auto. El ataque había venido de dos frentes, desde la parte derecha trasera del vehículo y desde la ventanilla del acompañante. Mancha de sangre número 23. Parecía una emboscada armada específicamente para matarla. 9 milímetros. Luego los peritos compararon las balas que extrajeron del vehículo con las que se encontraron en el cuerpo de la víctima. Coincidían. Y las marcas que quedaron en las balas les decían a los investigadores que probablemente habían sido disparadas con una pistola Browning 9 milímetros. Los peritos también confirmaron que el disparo fatal que recibió la víctima en la cabeza había sido efectuado con otra arma, un revólver calibre 22. Esto sugería que habían sido dos las personas que habían disparado. Sin un motivo y sin sospechosos evidentes, la policía de Hillsboro pensaba que este sería un caso difícil de resolver. Se solicitó la colaboración del detective Michael O'Connell del Departamento de Policía del cercano condado de Washington para la investigación. Era extremadamente inusual. La terrible violencia y la naturaleza azarosa y sin sentido del caso no se parecía a ninguno de los casos que habíamos tenido ni a nada que hubiera ocurrido ni siquiera en toda la región metropolitana de Portland. 2 meses después del asesinato de Martha Bryant, la investigación llegó a un punto muerto. Pero el detective O'Connell se negaba a dejar sin esclarecer este homicidio sin sentido. O'Connell creía que Martha Bryant había sido elegida al azar, y entonces comenzó a repasar otro caso despiadado en el que estaba trabajando desde hacía un año. Esa víctima también parecía haber sido atacada por un extraño. Comenzó a buscar elementos que establecieran una relación entre los dos casos. El 19 de abril de 1991, los investigadores del condado de Washington fueron enviados a la casa de una residente mayor de Hillsboro. Allí encontraron a Margaret Smith, de 62 años. Toma ese ángulo. La habían violado, estrangulado y luego la asfixiaron con una almohada. La única prueba que se pudo recuperar en el lugar donde se cometió el delito fue una huella de una zapatilla Reebok de hombre tamaño 8,5 que había quedado marcada en un poco de talco que se había derramado. La investigación que siguió al asesinato de Margaret Smith no produjo ningún sospechoso firme. Margaret Smith no tenía enemigos y llevaba una vida muy tranquila. No había testigos que hubieran visto a ninguna persona entrando de hurtadillas en su casa. Aparte de las huellas del calzado, no teníamos nada más para continuar la investigación. O'Connell estudió el expediente del caso y no pudo encontrar ninguna similitud entre los dos asesinatos. El modus operandi de cada uno había sido totalmente distinto. Lo único que tenían en común Martha Bryant y Margaret Smith era que las dos parecían víctimas inesperadas.
No obstante, los investigadores del Departamento de Policía del Condado de Washington necesitaban encontrar una forma de cerrar estas dos investigaciones. 2 meses después del asesinato de Martha Bryant, un camionero vio algo al lado de la carretera. Cuando se acercó, se dio cuenta de que había hallado el cuerpo sin vida de una joven mujer. Llamó inmediatamente al Departamento de Policía del Condado de Washington. El detective Scott Ryan atendió la llamada. La información que teníamos en ese momento no era específica. La gente que estaba en el lugar no sabía si era la víctima de un ataque o si se había dejado el cuerpo allí por algún otro motivo. Cuando los policías llegaron al lugar, descubrieron que la víctima había recibido un disparo a quemarropa debajo del mentón de un revólver calibre 22. También la habían golpeado brutalmente y la habían violado. Pero aparte de la bala que la mató, no se pudo encontrar ninguna otra prueba física. Los investigadores no tenían idea de quién era esa mujer ni por qué la habían matado. Con la esperanza de identificarla, se tomaron las huellas digitales de la víctima y se las comparó con la base de datos de la policía. Apareció un dato. Según los registros policiales, la víctima había sido acusada por un delito menor unos años antes. Se la identificó como Shanti Woodman, de 23 años, con domicilio en Portland, Oregón. Los detectives interrogaron a los amigos de Woodman, pero ninguno pudo aportar algún dato de utilidad. Se la conocía como una mujer a la que no le importaban los convencionalismos, y todas las personas con las que la policía hablaba le tenían cierto afecto. Al igual que las investigaciones por los asesinatos de Margaret Smith y Martha Bryant, el homicidio de Shanti Woodman pareció que quedaría sin esclarecerse. Para impedir que la cantidad de asesinatos que quedaban sin resolución siguiera creciendo, las autoridades del condado de Washington organizaron un equipo especial formado por policías de distintos departamentos de la zona. La diferencia de edad de las víctimas y los distintos procedimientos de cada asesinato llevaron al equipo a la conclusión de que los casos no estaban relacionados. Y si bien se había utilizado un arma calibre 22 en 2 de los homicidios, los peritos del laboratorio determinaron que se había tratado de armas diferentes. Durante los meses siguientes, la policía siguió cientos de pistas para cada uno de los 3 casos que seguían sin resolverse. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, se había progresado muy poco. Luego comenzaron a llegar nuevas denuncias de ataques violentos. La comunidad generalmente tranquila de Hillsboro parecía haber quedado atrapada en una ola delictiva mortal. Mientras la policía de Hillsboro, Oregón, trabajaba duramente para seguir el ritmo de la cantidad cada vez mayor de homicidios que no se podían resolver dentro de la comunidad, se denunció una nueva ola de ataques. Los investigadores supieron que 2 mujeres mayores habían sido atacadas en incidentes distintos. La policía habló con una de las víctimas que todavía se recuperaba en el hospital. Ella dijo que un hombre se había acercado a su puerta y le pidió prestado el teléfono. Una vez adentro de la casa, la atacó. ¡Quieta! Pero la mujer logró activar una alarma y el asaltante se asustó y escapó. La mujer estaba segura de que su atacante había sido un hombre que vivía en su mismo edificio, César Barone, de 30 años. La segunda víctima también pudo identificar a Barone como su asaltante. Tiene un corte solo de este lado. Se expidió una orden de arresto en su contra. Los investigadores pronto siguieron la pista de Barone hasta un bar local. Lo detuvieron por los 2 ataques. Por el ataque a Sarah Ross, póngase de pie, por favor, y coloque las manos sobre la barra. A diferencia de los asesinatos de Margaret Smith, Martha Bryant y Shanti Woodman, que permanecían sin resolverse, parecía que la última ola de violencia se esclarecería rápidamente. En la reunión semanal de la Fuerza Especial,
el detective O'Connell fue informado sobre César Barone y los detalles de los ataques recientes. Barone tenía un extenso informe delictivo que incluía varios ataques y violaciones a mujeres ancianas. Mientras seguía escuchando, el detective O'Connell se dio cuenta de que el modus operandi de los últimos ataques guardaba grandes similitudes con uno de los asesinatos que todavía estaba sin resolver, el de Margaret Smith, de 62 años. En este momento estamos especulando si podría ser el responsable por lo menos del asesinato de Margaret Smith, teniendo en cuenta la edad de las víctimas que sobrevivieron y el hecho de que una de las víctimas vivía a solo una cuadra de Margaret Smith. ¿Cómo está? Si bien era solo un presentimiento que los casos estuvieran relacionados, los detectives interrogaron a César Barone en la cárcel. Barone declaró que era la primera vez que oía el nombre de Margaret Smith y negó haber tenido algo que ver con los ataques recientes de las ancianas. Una vez identificado, los investigadores estaban convencidos de que Barone estaba mintiendo. Con el objeto de obtener algún dato útil, le preguntaron si tenía armas. Tengo una pistola AK-47. Para sorpresa de los investigadores, admitió tener varias. Una, según dijo, era una pistola semiautomática Browning de 9 milímetros. Los investigadores habían estado buscando el mismo tipo de arma que le causó la muerte a la partera de 41 años, Martha Bryant. El presentimiento de que Barone estaba relacionado con el asesinato de Margaret Smith había sacado a la luz una posible conexión con otro caso que todavía faltaba esclarecer. Con el propósito de encontrar pruebas que relacionaran a Barone con los dos asesinatos, la policía consiguió una orden de allanamiento para registrar la casa que él compartía con un compañero. Llegó a la misma hora. El hombre condujo a los oficiales hasta la pistola semiautomática Browning de 9 milímetros de Barone. Muy bien, llevemos esto. Es una 9 milímetros. Enviamos el arma para que hicieran una prueba de tiro y comparamos los resultados con las pruebas balísticas de Martha Bryant. Pero en ese momento era solo un presentimiento. No había nada que nos llevara a creer que él había matado a Martha Bryant. La policía siguió buscando pruebas que pudieran relacionar a Barone con los homicidios pendientes de resolver. En su habitación encontraron otra posible prueba vital: un par de zapatillas Reebok. El mismo tipo de calzado que había dejado una huella en el lugar en donde se había cometido el homicidio de Margaret Smith. En el laboratorio criminológico, los peritos analizaron las zapatillas que se recogieron en la casa de Barone. Se determinó que eran zapatillas Reebok ERS número 8,5. Los peritos superpusieron las zapatillas de Barone en las transparencias de la huella levantada en la casa de Margaret Smith. Las características del dibujo de las zapatillas de Barone eran idénticas a las de la huella. Los peritos llegaron a la conclusión de que la huella había sido dejada por la zapatilla de Barone. Los investigadores comenzaron a especular con la idea de que, sin darse cuenta, habían descubierto a un asesino múltiple y analizaron la pistola hallada en la casa de Barone con la que sospechaban que se había disparado a Martha Bryant. El criminólogo Chris Johnson disparó el arma Browning de 9 milímetros en un tanque de agua. Con la ayuda de un microscopio se compararon las muestras con las balas extraídas del pulmón de Martha Bryant y de su Volkswagen. Se contactó al detective O'Connell y se le entregaron los resultados de los análisis. Chris Johnson hizo una prueba de tiro de la pistola Browning de 9 milímetros y determinó que esa arma y solo esa arma había disparado las balas que se extrajeron del Volkswagen y había expulsado los casquillos hallados en la carretera Cornell, y que no había sido ninguna otra arma existente. La coincidencia era absoluta y firme.
Si bien la prueba era importante, no demostraba que Barone hubiera efectuado el disparo mortal que había provenido de otra arma, un revólver calibre 22. Mientras los policías buscaban el arma, obtuvieron un nuevo dato. Un preso que compartía la celda con Barone hizo una declaración. Dijo que César Barone había estado jactándose del asesinato de Martha Bryan. Barone le había dicho que había sido el único participante. Había utilizado el arma de 9 milímetros para dispararle al Volkswagen de la víctima y una calibre 22 para efectuar el disparo fatal. Y eso no era todo. César Barone había hecho alarde de que él y otro hombre habían cometido otro asesinato varios meses antes y que la policía aún no había podido esclarecer. Los detalles de ese homicidio también les resultaron familiares a los investigadores. Le disparó con una 22. A la mujer le disparó con una 9 milímetros. El detective Ryan analizó las declaraciones del recluso. Estamos hablando sobre cómo le disparó. Uno de los casos que el señor Barone había relatado al otro preso fue el de una mujer que había recogido en Portland, llevado hacia el oeste y violado y asesinado. Había solo un caso con el que coincidía y era la muerte de Shanti Goodman. Las investigaciones de 3 homicidios que aparentemente no guardaban ninguna relación estaban convergiendo. Y las huellas de estos asesinatos llevaban a los investigadores hasta un asesino múltiple. Ahora la policía necesitaba encontrar pruebas concluyentes para asegurar que César Barone no volviera a estar libre y pudiera matar otra vez. Luego de haber establecido una relación decisiva entre el supuesto asesino múltiple César Barone y el homicidio de Margaret Smith, que todavía estaba sin resolver, la policía de Hillsboro, Oregon, ahora buscaba relacionarlo con los asesinatos de Martha Bryan, de 41 años, y Shanti Woodman, de 23. Se siguió la pista del supuesto cómplice de Barone en el asesinato de Woodman hasta la cárcel local, en donde cumplía una condena por un delito que nada tenía que ver con este caso. Tal vez puedo decirme qué ocurrió. Al principio, Leonard Darcel no quería cooperar, pero luego de que le mostraran el testimonio del recluso, decidió hablar. Darcel contó a los detectives que él y Barone habían conocido a Shanti Woodman en un bar de Portland la noche que fue asesinada. Ellos la engañaron para que subiera al auto de Barone. Una vez dentro, Barone la golpeó y la violó. ¡Ven aquí! ¡Quédate quieta! ¡Quédate quieta! Luego la llevaron a un lugar lejano. Darcel le dijo a la policía que le suplicó a César Barone que la dejara con vida en la autopista. ¡Baja! ¡Baja! Pero Barone le disparó de igual modo con un revólver calibre 22. Si bien la policía estaba cerca de completar la acusación, necesitaba encontrar las armas utilizadas en los homicidios de Martha Bryan y Shanti Woodman. Durante los interrogatorios de los compañeros de Barone, la policía supo que el sospechoso había dejado armas por toda la ciudad, muchas con antiguas novias. La policía buscó y encontró muchas de esas armas, incluyendo varios revólveres calibre 22. Las armas se enviaron a Chris Johnson del Laboratorio Criminológico de la Policía del Estado de Oregon. No obstante, antes de realizar las pruebas de tiro, Johnson decidió tomar primero una muestra del cañón de una de las armas que coincidía con la que se había usado para matar a Martha Bryan. Sabíamos que el disparo que había recibido Martha Bryan en la cabeza había sido hecho desde muy cerca, y que con una herida de bala puede saltar sangre con gran velocidad. Tomamos una muestra de la parte interior y exterior del cañón antes de hacer la prueba de tiro para buscar manchas de sangre. Y había sangre dentro del cañón.
Las pruebas de ADN demostraron que la sangre encontrada en el interior del cañón coincidía con la sangre analizada en la autopsia de la víctima del asesinato, Martha Bryan. Los peritos del laboratorio criminológico también pudieron relacionar de manera concluyente otra de las armas calibre 22 de Barone con el asesinato de Jean T. Woodman. Estas son las huellas y tiene los mismos detalles. Esta es la prueba de tiro. En total, las autoridades de Oregon habían establecido la conexión entre el asesino múltiple César Barone y 3 homicidios que estaban sin resolver. 18. El detective entró en la cárcel del condado de Washington y acusó a César Barone de haber cometido los homicidios de Margaret Smith, Martha Bryan y Jean T. Woodman, y también las agresiones a las otras 2 ancianas. Basándose en las pruebas, la policía creía que Barone merodeaba constantemente el área en busca de mujeres vulnerables para raptarlas, violarlas y matarlas. Si bien su objetivo eran mujeres mayores, cualquiera que se cruzara en su camino era una posible víctima. César Barone fue procesado por los homicidios de Martha Bryan, Jean T. Woodman y Margaret Smith. En los 3 juicios lo condenaron a muerte. Por su participación en el rapto y asesinato de Jean T. Woodman, Leonard Darcel fue sentenciado a 20 años de prisión sin libertad condicional. El asesino múltiple César Barone esperó hasta que todas sus víctimas estuvieran solas para atacar. Otros asesinos atacan en cualquier momento que se presente la oportunidad. Atascadero es un pueblo pequeño y tranquilo situado a los pies de las montañas de la hermosa costa central de California. Pero un revólver haría añicos la tranquilidad de cualquier pueblo, y Atascadero no es una excepción. Atención, a todas las unidades, disparos código 8700. En las primeras horas de la mañana del 5 de febrero de 1987, la policía y los paramédicos fueron enviados a un complejo de apartamentos. Allí encontraron el cuerpo de una joven mujer tendido en la acera. Tenía una sola herida de bala en la sien del lado izquierdo. El equipo de emergencia también quitó la media de nylon que se había utilizado para amordazar a la víctima. Mientras los investigadores se dividían para recorrer la zona en busca de pruebas, la policía comenzó a interrogar a los residentes del complejo. Se identificó a la mujer como una de las vecinas. Su nombre era Lori Rainwater y tenía 22 años. Mientras buscaba pistas, la policía descubrió otra víctima en la parte trasera del edificio. Se trataba de un hombre que había recibido un disparo en el pecho y otro similar al de una ejecución en la nuca. También lo habían amordazado con una media. Los vecinos lo identificaron como el marido de Lori, John Rainwater, de 25 años. La policía se dirigió al apartamento de la pareja. Allí descubrió que el dormitorio se estaba incendiando. El asesino había hecho todo lo posible para borrar cualquier rastro que hubiera dejado en el lugar en donde había cometido el delito. Luego de extinguir el incendio provocado intencionalmente en el apartamento de la pareja, la policía comenzó a estudiar el lugar. Las manchas de sangre encontradas en todo el apartamento sugerían un ataque brutal. No se encontraron huellas digitales. La policía encontró pruebas de que la pareja asesinada había sido atada. Se recuperaron varios metros de la cinta que había sido utilizada para atarla. Mientras la investigación continuaba, la policía encontró 2 tarros vacíos que estaban sobre la mesa.
Todos los objetos fueron recolectados y enviados al laboratorio criminológico para que se hiciera un análisis más exhaustivo. En la autopsia, el perito forense determinó que ambas víctimas habían sufrido desgarros profundos como consecuencia de una extrema violencia. También había indicios de que habían abusado sexualmente de ellos. Pero lo que mató a John y Lori Rainwater fue una herida de bala causada por un revólver calibre .38. Las balas que se recuperaron fueron enviadas al laboratorio criminológico del Departamento de Justicia de California. Mientras los peritos comenzaban a procesar las pruebas, el investigador Bill Hanley de la Fiscalía del Condado de San Luis Obispo empezó a buscar pistas. Como no había testigos del homicidio doble, tampoco había sospechosos directos para seguir. El homicidio se produjo a las 6 de la mañana. Era una mañana de niebla y muy oscura. Entonces esto impedía que los testigos vieran con claridad. Como tenían pocas pruebas para continuar, los investigadores recurrieron a las familias de las víctimas en busca de información. La señora Martínez, la madre de Lori Rainwater, no podía concebir que alguien hubiera querido matar a la pareja. Dijo que John y Lori eran una pareja feliz y profundamente religiosa. Tenían varios trabajos. Por ejemplo, cuidaban el edificio de apartamentos en donde vivían. Administraban cuidadosamente su dinero. De hecho, habían ahorrado lo suficiente para mudarse a un apartamento más grande para tener hijos. La señora Martínez declaró que Lori había guardado sus ahorros en pequeños tarros de vidrio. Luego, los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado esos tarros vacíos. Mi hija, mi yerno. La información llevó a los investigadores a especular con que el motivo de estos salvajes asesinatos había sido robo. Esperaban que las pruebas pudieran decirles algo más. La cinta y los tarros vacíos en los que se creía que habían estado los ahorros de la pareja fueron analizados por el perito forense Marty Collins en busca de huellas digitales. No obstante, el análisis de los tarros no arrojó huellas digitales. Luego, Collins trabajó en la cinta. Pero estaba arrugada y pegoteada. Los métodos tradicionales para ubicar y rescatar huellas no habían dado resultado. Pero Collins tenía una técnica más para probar. Un proceso con manchas de tintura. Luego de aplicar la sustancia química rodamina 6G a la cinta, esta se iluminó con láser. La tintura se tendría que adherir a las huellas que pudieran estar en la cinta. Bajo la luz apareció una pequeña fracción de una huella. Pero el descubrimiento no fue muy alentador. Collins se dio cuenta de que esta prueba no se podía comparar con las huellas que estaban en los archivos. La huella hallada era de la punta de un dedo, no era de una yema, de donde se toman con tinta las huellas de los sospechosos. Durante los meses siguientes, la policía tuvo varios sospechosos. Todos fueron interrogados, pero de todos modos, los análisis de las huellas digitales los descartaron a todos. Pero más tarde, el 29 de abril de 1987, 2 meses después de los asesinatos, la policía recibió una llamada telefónica de una mujer que decía tener información sobre los homicidios de la pareja Rainwater. Aceptó acercarse y responder algunas preguntas. La informante dijo que había conocido a la pareja unos días antes del crimen. Hola. Adelante. Mientras buscaban un apartamento, ella y su novio, Dennis Duane Webb, habían hablado con ellos.
La pareja contó que ellos solo recaudaban el dinero de los inquilinos para los propietarios. Ellos no alquilaban los apartamentos. Pero mientras estaban en el apartamento, la informante notó que su novio miraba constantemente los tarros con dinero que estaban en la cocina. Para los investigadores, la historia no probaba el asesinato, pero había algo más. La informante prosiguió su relato y dijo que alrededor de una semana después de que conocieran a la pareja, ella y Dennis Webb fueron arrestados en un allanamiento por drogas. La policía había encontrado drogas y varias armas, pero no pudo hallar un revólver calibre 38 que estaba escondido. Como había seguido la investigación del doble asesinato en los medios, la informante sabía que era el mismo tipo de arma que se había utilizado para matar a John y Lori Rainwater. La informante fue liberada bajo fianza al día siguiente. Poco tiempo después, Webb la llamó desde la cárcel. Quería hablar sobre el revólver calibre 38 que estaba escondido. ¿Michael Rhodes? Sí. Me dijo que porque Dennis Duan le había insistido, había desarmado el revólver. Lo llevó a la zona costera de California y lo arrojó al océano. Luego de varios meses sin pistas sólidas, la policía ahora consideraba que Dennis Duan Webb era el principal sospechoso de los asesinatos de John y Lori Rainwater. Pero para armar la acusación se necesitaba localizar el arma homicida. Y luego de registrar la zona, los investigadores no eran optimistas. La verdad es que cuando fui allí y vi dónde la había arrojado, pensé que había pocas probabilidades de que recuperáramos el arma. Se enviaron miembros del equipo de búsqueda y rescate del Departamento de Policía del Condado de San Luis Obispo al lugar. Luego de estudiar la zona, el equipo planificó meticulosamente su misión. Volvieron a revisar sus equipos para asegurar que no correrían ningún peligro y se prepararon para el descenso. Ahora dependía de ellos bajar por el peligroso acantilado y buscar en la playa que estaba abajo el arma con la que se creía que se había matado a John y Lori Rainwater. Mientras los investigadores de Atascadero, California, continuaban buscando pruebas de los asesinatos de John y Lori Rainwater, finalmente apareció un nuevo dato. Una informante admitió que por orden de su novio, Dennis Duan Webb, había arrojado el arma homicida desde un acantilado de 90 metros de altura en el Océano Pacífico. Si bien era muy poco probable que hallaran el arma, el equipo de búsqueda y rescate descendió lentamente por el escarpado acantilado. Debido a las condiciones traicioneras del lugar, el equipo formado por 2 hombres tardó casi 3 horas en llegar abajo. Una vez allí, comenzaron a buscar el arma. Buscaron sin ningún resultado durante 1 hora. Pero luego, debajo de un montículo de basura, encontraron lo que parecía el esqueleto de un revólver Smith & Wesson calibre 38. Si bien estaba muy dañado, la policía creía que había encontrado el arma homicida. Luego el equipo subió por el acantilado y entregó el arma al investigador Hanley. Para él, su valor como prueba era discutible. Excelente. 38. El cañón estaba completamente oxidado. Y la verdad es que no pensé que pudiéramos realizar ninguna prueba balística con eso.
La policía envió el arma al laboratorio criminológico del Departamento de Justicia de California. Los técnicos lograron volver a armar y limpiar el revólver para hacer una prueba de tiro. Las balas de la prueba de tiro se compararon luego con las que se habían extraído de los cuerpos de John y Lori Rainwater. Las marcas que quedaron en las balas cuando atravesaron el cañón eran similares en algunos puntos, pero no en todos. Los investigadores estaban armando una buena acusación, pero todavía faltaba mucho para probar los homicidios. La policía recurrió a su informante para que colaborara. La intención era convencer a Webb para que confesara. Le pidieron a su novia que se colocara un micrófono y grabara conversaciones con él en la prisión. Ella aceptó cooperar a pesar del peligro al que se exponía. Estoy convencido de que la única motivación de la informante era que se hiciera justicia. En ningún momento durante la investigación ella pidió ningún tipo de recompensa ni que se fuera indulgente con algún caso penal pendiente sobre ella. Solo quería que se hiciera justicia. Durante sus conversaciones, Webb no hizo referencias abiertas a los homicidios. Él creía que en la cárcel se grababan todas las conversaciones. Pero cuando la informante le dijo que estaba preocupada porque la policía sospechaba que él había sido el culpable de los homicidios, él comenzó a hablar, pero en código. La policía logró descifrarlo. Por ejemplo, cuando se refería al arma que se recuperó en la costa, la llamaba gato. Cuando hablaba sobre matar a alguien, decía reventar uvas. Era un código que tuvimos que descifrar. Si bien las declaraciones de Webb eran comprometedoras, no llegaban a ser una confesión. Pero a los investigadores les bastaron para obtener una orden de allanamiento para revisar el auto de Webb. Debajo del asiento del conductor, los investigadores encontraron un rollo del mismo tipo de cinta encontrada en el apartamento de la pareja Rainwater. En la cajuela del automóvil hallaron un recibo por la cinta con fecha y hora. 4 de febrero de 1987 a las 8:37 de la tarde. La cinta se había comprado apenas unas horas antes del homicidio de la pareja. Si bien la policía estaba convencida de que Webb era el asesino, todavía se necesitaba una prueba física que lo relacionara con el lugar en donde se habían cometido los homicidios. Como la huella hallada en la cinta que era de la punta del dedo, los peritos no podían relacionarla con ninguna de las huellas del informe criminal de Webb. Pero los investigadores consiguieron una orden judicial para obtener nuevas huellas. Esta vez, de la punta de los dedos de Webb. Marty Collins del Laboratorio Criminológico del Departamento de Justicia estuvo a cargo del análisis. Con una lupa que aumentaba 5 veces la imagen, comparé la fotografía que había tomado de la huella hallada en la cinta y las impresiones que tomamos de Dennis Webb hasta que encontré el dedo que había sido identificado y suficientes características para hacer la identificación. El análisis demostró que Dennis Dwan Webb había sujetado a las víctimas con la cinta adhesiva. La información era suficiente para los policías para acusarlo por 2 homicidios. ¿Investigador Hanley? La policía creía que después de ver el dinero en el apartamento de la pareja, Dennis Dwan Webb comenzó a tramar cómo robarlo. Unos días después de ese encuentro casual,
regresó al apartamento de la pareja y entró por la fuerza. No solo les robó los ahorros, sino que además los aterrorizó y torturó durante horas. Cuando la pareja logró escapar, Webb los persiguió a los dos y los mató a sangre fría. Luego incendió el apartamento con la esperanza de destruir cualquier prueba que hubiera dejado. El 20 de junio de 1988, Dennis Duane Webb fue declarado culpable de robo con allanamiento de morada, asalto y 2 homicidios bajo circunstancias especiales. En el juicio, cuando se anunciaba la condena, Webb declaró y por primera vez admitió su responsabilidad por la muerte de John y Lori Rainwater. Luego de que Dennis Duane Webb se declarara culpable, el jurado le decretó la pena de muerte. Los homicidios cometidos por personas que no guardan ninguna relación con las víctimas están entre los más difíciles de resolver. Pero por suerte para los investigadores, los asesinos siempre dejan alguna pista. Y la investigación cuenta con los peritos forenses de los laboratorios criminológicos para resolver los casos y hacer justicia cuando los asesinos tienen un propósito mortal.